frecuentemente. Adulto mayor. El adulto mayor. Eso era, pues hasta hace 20 años, normalmente el adulto mayor es el que presentaba estos síntomas de hipertensión. Hoy en día, jóvenes como ustedes, e incluso niños y gestantes hacen hipertensión. Entonces, es como una epidemia esta enfermedad. Pero está asociado a otros problemas que tienen que ver con los malos hábitos higiénico-dietéticos. ¿Qué significa eso? La comida, ese es el problema, ¿sí? ¿Cómo comemos? ¿Qué comemos? Y básicamente ahora estamos en buen camino porque están haciendo nutrición, ¿o no? Sí. ¿Qué pretenden entonces con este curso de nutrición? ¿Qué esperan ustedes aprender? Culturizar, se dice, respecto a qué comer y cuándo, y qué alimentos combinar. Eso es lo importante. Porque todos sabemos comer, pero no sabemos alimentarnos. Podemos llevar cualquier cosa a la boca, pero no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera, ¿bien? Con menores riesgos. Entonces, la obesidad. Cualquiera de nosotros ya tiene sobrepeso. El 30% por encima de tu peso ideal ya es sobrepeso. Y sobre eso aumentas otro 40% más, ya tienes obesidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Obesidad asociado a dislipidemias. Estos pueden desbordar en hiperglicemia, o debido la hiperglicemia a un trastorno de hormonas tiroideas. Y ahí viene todo un desorden crónico, ¿sí o no? Todas estas enfermedades van apareciendo sin avisar. Todas ellas van acumulando síntomas, factores que suman para que de pronto desborde cualquiera de ellas, ¿no? Una como consecuencia de la otra. Entonces, ahora lo que vamos a enfrentarnos es a la hipertensión. Pero la hipertensión también es producto de la hiperglicemia. Podría asociarse directamente. Y también debido a la hipercolesterolemia. Porque si nosotros tenemos mucho colesterol circulando en la sangre, eso va a provocar daños en las arterias y también en las venas. Lo más peligroso es en las arterias, o sea, por eso se llama hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, desde que sale la arteria aorta, en todo el trayecto, la que va llevando la sangre oxigenada al cuerpo, pues en todo ese camino hay varios obstáculos que puede aparecer, llamados ateromas. Los ateromas son endurecimientos que se generan en las paredes de las arterias. Normalmente comparamos como una manguerita. ¿Han visto esas mangueritas suavecitas que vemos en el laboratorio? Son flexibles y con el tiempo se dilatan, ¿sí? Pueden dilatarse o pueden ser flexibles. Esa es la característica de nuestros vasos sanguíneos. Son flexibles y dilatables. Pero cuando un ateroma aparece por ahí, ya no es flexible y tampoco se puede dilatar. Y el paso de la sangre por ese sector de la arteria ya es difícil. Y ahí aparece la hipertensión. La dificultad del paso de la sangre por esa arteria. Y ahí viene el daño al endotelio vascular. Estamos dañando, ¿no?, con el paso de la sangre así, apretadísimo por la pared. Es como que estuviéramos raspando por dentro nuestro endotelio. Y el endotelio, jóvenes, es un lugar muy espectacular. El endotelio vascular es un escenario de acción de muchas sustancias, ¿sí? Ahí, como está pasando la sangre por las arterias, la sangre va llevando un sinnúmero de sustancias importantísimas en nuestra fisiología. Solamente pensando que el plasma ya está formado por muchas proteínas y enzimas especializadas. Y todas estas sustancias están viajando en la sangre, muchas veces inactivas, pero una vez que se activen, ahí vienen, ¿no?, los cambios fisiológicos. Uno de ellos, ahora vamos a empezar a mencionar, es la endotelina, las prostaglandinas, el óxido nítrico y el tromboxano, la trombina. O sea, hay muchas sustancias que están ahí circulando en la sangre que pueden colaborar para que aparezca la hipertensión. Pero sin embargo, nosotros ahorita
¿Estamos en un sistema de equilibrio o no? Claro, nuestro sistema vasoconstrictor con nuestro sistema vasodilatador están en equilibrio, por tanto no tenemos problemas, ni de hipertensión ni de hipotensión. Eso es lo que vamos a enfocar hoy, ¿sí? Pero de lleno, este es un cuadro que yo en la mañana ya se los di a sus compañeros, pero no lo llegamos a ver. Pero acá ya le estamos dando de lleno un cuadro para que ustedes sepan qué cosa vamos a hacer hoy. Si nosotros tenemos acá clases de fármacos, ¿sí? Aquí nos dan los ejemplos, los representantes de cada grupo terapéutico, son grupos terapéuticos, ¿sí? Acá está el mecanismo escrito, lo vamos a graficar, y luego los efectos que se esperan. Vamos entonces a utilizar fármacos agonistas alfa 1. ¿Qué quiere decir? Que estos van a activar dice antagonistas alfa 1. Antagonistas, el agonista está acá. Antagonistas alfa 1, ¿qué quiere decir? Que van a bloquear este receptor. ¿Con qué objetivo? Bloquean el receptor alfa 1 en arteriolas y vénulas. Entonces lo que vamos a provocar ahí es disminuir la vasoconstricción, porque si ustedes sacan ahorita su hoja de simpático y parasimpático, que es imprescindible que lo tengan en su mesa, vamos a ir analizando lo que vamos a ver poco a poco. ¿Lo tienen o no? Su hoja. Esa hojita que les mandé tener ahí en su mesa, con indicado por lo menos, a ver, sáquenlo. A partir de ese cuadro comparativo del sistema simpático y parasimpático, nos vamos a dar cuenta de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Sáquenlo lo que lo tengan, saquen. Y oriéntense en base a eso para que se den cuenta por qué tenemos que antagonizar un receptor y por qué otro. ¿Está bien? O ser agonistas en este caso. Miren, un antagonismo en alfa 1 lo único que pretende es disminuir la vasoconstricción. Como consecuencia, yo voy a tener vasodilatación. ¿Listo? ¿Eso es lo que se pretende en la hipertensión? Sí. Lo único que hacen todos estos fármacos en conjunto es generar vasodilatación. ¿Por qué? Porque tengo hipertensión, vasoconstricción. ¿Cuál es la solución a ese problema? La vasodilatación. ¿Y qué hacen todos estos fármacos que van a ver en la lista? Vasodilatación. Por diferentes mecanismos, eso es el fundamento. Bajo diferentes recursos, estos fármacos hacen lo mismo. Dilatan los vasos que están estrechos y que dificultan el paso de la sangre. Entonces, tengo antagonistas alfa 1, conocidos algunos de estos fármacos, ¿sí? Algunos se utilizan en la hiperplasia prostática. Si voy a utilizar agonistas alfa 1, entonces tengo que acordarme un poquito de farmacología 1 y ver cómo se produce la síntesis de neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina. En cuanto yo tenga el receptor alfa 2 en el espacio presináptico, ¿sí? En la membrana presináptica, yo sé que si activo ese alfa 2, voy a reducir la liberación de noradrenalina, ¿sí? Entonces, eso también hay que recordarlo. Acá, ¿por qué debo bloquear receptores beta? Inmediatamente ustedes también sacan su hoja. No lo tienen a la mano, nadie tiene la hoja. A ver. Tenemos un detalle acá. Ya. Vamos a bloquear receptores beta. Y muchos de ustedes conocen estos fármacos, estos nombres, se hacen familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dispensamos, lo hemos visto alguna vez en algún tipo de trabajo, si es que son técnicos, lo conocen, o que alguien lo haya estado tomando. Los beta bloqueantes, jóvenes, son un grupo grande de fármacos. Todos casi comparten el mecanismo, pero tienen diferentes métodos para poder tener un objetivo final. Una clasificación que ustedes hoy día van a analizar. Interesante es el artículo que les toca leer ahora, para que se lo lleven a su casa, respecto a la clasificación de los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta, acá aparecen 3 nada más, pero lo que hacemos es hacer toda una recopilación para poder entender la función. Esto es un grupo muy generoso. Favorecen todos los casos de alteraciones a nivel cardiovascular, empezando por la hipertensión, los problemas de insuficiencia cardíaca, las anginas y las arritmias. En todos los casos, los beta bloqueantes caen bien. Entonces, ¿pero quiénes van a intervenir? Esa es la diferencia. ¿En qué casos? ¿Quién va a actuar?
Entonces eso es lo que vamos a aprender también a distinguir, ¿no? Vamos a utilizar beta bloqueantes, selectivos y no selectivos. ¿Por qué va a ser selectivo o no? Dependiendo, ¿quién tiene la hoja, por favor? Esa es una herramienta básica. Ustedes tienen que ver. ¿Dónde está? Ahí. A ver, dime. ¿Qué hace la adrenalina cuando activa receptores beta? Estamos hablando a nivel del corazón y vasos sanguíneos. Veamos solamente corazón y vasos, ¿sí? ¿Qué dice? El simpático. ¿Qué hace? Aumenta, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Aumenta la frecuencia cardíaca, activando ¿qué receptor? ¿Qué receptor activa ahí? Beta 1. ¿Sí? Ah, interesante, ¿no? Entonces, ahorita van a ver ustedes un esquema que les va a ayudar a entender esto. ¿Por qué debemos bloquear beta? En primera instancia, beta 1 aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción en el corazón, ¿sí? Y estos beta tienen mucho que ver también, sobre todo el beta 2, tiene que ver con la vasodilatación en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando los beta bloqueantes están trabajando, lo hacen con un objetivo claro. Voy a esquematizar y luego ven el mecanismo. Miren, si ustedes tienen el corazón normalmente en esta parte tenemos la parte del la aurícula, el ventrículo izquierdo, ¿sí? El más grueso. Acá tenemos el ventrículo derecho, que es más pegadito, y así tenemos este corazón que tiene en proporción, decimos, mayor cantidad de receptores beta 1 que beta 2, pero tiene de los dos. ¿Y los dos se pueden activar? Sí se pueden activar los dos. Entonces, cuando beta 1 está actuando sobre, cuando la adrenalina actúa sobre beta 1, pues puede incrementar la función cardíaca, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Y eso es lo que se hace en práctica, se demuestra esto. Ustedes lo van a observar en su práctica, cuando vayan a hacer acción de la adrenalina sobre el corazón. Aumento de las dos propiedades, inótropa y cronótropa. Entonces, hay un detalle, que cuando la adrenalina, en el caso de que el corazón esté haciendo mecanismos de compensación durante una hipertensión o de repente durante una arritmia, el corazón empieza a trabajar más. Y un músculo que trabaja más, ¿cómo termina? ¿Gastado? Crece. El músculo que trabaja crece o no. Entonces puede ser que el corazón pueda crecer, se pueda engrosar, ¿sí? O sea, se hace más grande aparte de engrosar. Entonces, ¿qué es eso? Puede hacer una hipertrofia y con el tiempo puede hacer insuficiencia cardíaca. ¿Por qué está haciendo esto? Porque en algún momento la adrenalina, insistiendo en activar este receptor y un poco a este, hace que el corazón se agote. ¿Está bien? Y en todo caso, cuando estamos en exceso actuando sobre beta 1, la adrenalina en algún momento tiene que frenarse utilizando bloqueantes. La única solución para que la adrenalina no siga activando este receptor es utilizar bloqueantes beta. En este caso, para el corazón es eficiente. Pero antes de que nosotros utilicemos bloqueantes beta, lo que hace este receptor a veces es esconderse. Se llama internalización de receptores. De membrana se esconden en el citoplasma, se meten para que no le sigan activando, ¿ya? Entonces, esto es un detalle que ocurre naturalmente y al internalizarse beta, cambia, por ejemplo, de una proporción de 80 a 20, cambia de 60 a 40.
y ese corazón ya está con insuficiencia en esa proporción. Menos receptores beta 1 implica que el corazón va a trabajar mal, y eso se llama insuficiencia. ¿Está bien? Bueno, ahora que veamos el mecanismo, lo van a ver con más, diríamos, intencional, cómo vamos a actuar adrenalina sobre beta 1 y beta 2, ¿ya? Mientras tanto, vamos a ver este cuadro para que lo vean por completo. Dice, voy a utilizar a estos tres, le llaman simpaticolíticos, ¿sí? Un grupo especial que va a trabajar sobre receptores alfa 1, 2 y beta 1 y 2. Pero acá empieza un grupo de vasodilatadores. Pero estos también hacen vasodilatación a poco. Pero el detalle es de que, como actúan sobre receptores en especial del sistema adrenérgico, le llamamos simpaticolíticos. ¿Está bien? Los vasodilatadores empiezan desde este grupo, los bloqueadores de canales de calcio. Ustedes han visto que el corazón tiene dos actividades, ¿no? Sístole, diástole. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Y el único responsable de que eso suceda es el calcio. El calcio juega un rol muy interesante en este sentido. La movilización de calcio genera contracción. Y para relajarse, empieza a secuestrarse inmediatamente el calcio hacia el retículo sarcoplásmico y por tanto, el calcio sale del retículo, vuelve al retículo, sale del retículo y vuelve. Cuando sale, contrae. Cuando se regresa al retículo, se relaja. O sea, es un movimiento permanente de calcio. Por tanto, yo debo bloquear canales de calcio. Pues cuando yo no quiero que haga mucha contracción, hay momentos en que hay que cerrar el canal al calcio para que no esté contrayendo. ¿Bien? Ahora, estos dos grupos son fundamentales, las dihidropiridinas, que son las que tienen mayor también actividad, excepto en la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, actúa muy bien en la hipertensión, actúa muy bien en las anginas y en la insuficiencia cardíaca, bueno, en algunos casos pueden actuar ellos. Ahora, miren, aparte de estos, tenemos fármacos que actúan a través del óxido nítrico. Ustedes dirán, ¿y qué hace una sustancia tan sencilla, óxido nítrico? El óxido nítrico es una molécula sumamente especial que se encarga de la vasodilatación en los vasos sanguíneos. ¿Ya? En las arterias, en el endotelio vascular se produce abundante óxido nítrico. ¿Cómo entendemos esta función? ¿Han visto ustedes que las personas suelen tomar isosorbide? Sí. ¿Ustedes saben por qué lo hacen? No. Saben para qué, pero no saben cómo. No. ¿Cuál es su función? ¿Para qué toman isosorbide las personas? No sé. El isosorbide obviamente previene complicaciones en el corazón. No es que lo haga completamente, sino que está calmando ligeramente al corazón, ¿sí? El corazón tiene anginas, hace anginas, o sea, desarrolla dolor posterior a procesos de infarto. ¿Qué cosa es un infarto? Muerte celular masiva. Una porción de corazón puede morir en un momento por falta de irrigación o por isquemia. Por tanto, a ese proceso se le llama infarto. Pueden haber pequeños infartos en el corazón y por eso duele, ¿no? Duele fuerte. Pero hay también dolores psicógenos. O sea, puede ser que la persona esté pues con angustia, ¿no? Y de pronto tiene dolor. Le sacan el electrocardiograma y no tiene nada. Pero de igual manera toman isosorbide porque hay que relajar esos vasos. Los vasos, lo único que hace el isosorbide es vasodilatar todas las arterias, ¿sí? ¿Por qué hace eso el isosorbide? Simplemente porque es un dador de óxido nítrico. ¿Ya? El mono o dinitrato de isosorbide lo único que hace es brindarnos óxido nítrico, esto que está acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos hidralazina, tenemos el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina. Obviamente la nitroglicerina sí se vende en parches, se vende en capsulitas, las personas lo suelen tomar cuando tienen problemas de angina. La hidralazina especialmente para los casos de hipertensión en el embarazo, muy especialmente para eso. Entonces, estos fármacos
van a hacer un trabajo muy bonito respecto a el aumento de óxido nítrico para que nos ayude a la vasodilatación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también poco a poco. Todo esto solamente es un recurso para que ustedes se den cuenta que el grupo terapéutico antihipertensivo contempla varios grupos farmacológicos. Vamos viendo el segundo, ¿ya? Pues de alguna manera hacen vasodilatación. ¿Ya? Ahora, estos beta bloqueantes son tan generosos que pueden darnos otros usos. Por eso me interesa que lo lean y leanlo como si fuera algo divertido, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Hay que buscarle el gusto a la lectura, ¿ya? Cuando dice otros usos cardíacos, ¿qué otros usos yo puedo tener? Bueno, dice disección de aorta, estenosis, etc. Dice cardiomiopatía hipertrófica. Bueno, este se luce mucho el propranolol. Estos pueden actuar en glaucoma. Interesante, ¿no? Luego dice, beta bloqueantes. Uso clínico, mírenlo quiénes son, ¿eh? Oxprenolol, propranolol, como siempre repitiéndose el plato, nadolol y metoprolol. Ellos pueden, miren, ansiedad preoperatoria. Es vital, ansiedad. Tratamiento sistemático de manifestaciones vegetativas de estrés. ¿Ah? Temblor esencial, profilaxis de migraña. Hay gente que tiene migraña y de pronto ven que le están dando beta bloqueantes y dicen, ¿por qué? ¿No? Entonces tiene su fundamento. Abstinencia al alcohol. Otros dice acaticia inducida por antipsicóticos, narcolepsia, propanolol, profilaxis de hemorragia gastrointestinal. ¿No? Y después estos en hipertiroidismo. Son excelentes cuando tenemos tirotoxicosis, ¿no? O sea, tenemos un alto nivel de hormonas. Por tanto, hay que bajar toda la sintomatología, que parece que fuera adrenérgico. ¿Han visto las personas que tienen hipertiroidismo? Son ansiosas, ¿sí? Están siempre sofocadas, están todas inquietas todo el tiempo. ¿Cómo calmamos esos síntomas? Con beta bloqueantes. Entonces, fíjense que todas estas posibilidades de uso que tienen los beta bloqueantes, ¿sí? Entonces, lo más importante en nuestro caso hoy, hay que tomarle mucha atención, que son antihipertensivos. Sirven para la insuficiencia cardíaca, sirven para la arritmia y sirven para la angina. Entonces, para todos los casos que involucran al corazón, beta bloqueantes. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender de ellos cuándo son selectivos y cuándo no. Y quiénes son más importantes, los selectivos o no, los no selectivos. Si yo digo, los beta bloqueantes que bloqueen solamente beta 1, ¿será importante para el trabajo cardíaco? Sí, cuando bloquean solamente beta 1 se llama cardioselectivos. Y cuando pueden bloquear ambos, ya no son cardioselectivos, porque también pueden actuar a nivel de vasos o en otros órganos. ¿Bien? Entonces ahí va la diferencia. Algunos son cardioselectivos y otros no lo son. Además de eso, pueden que algunos tengan actividad simpática. O sea, son bloqueantes, pero qué locura, también pueden ser agonistas. Pero en una medida baja. O sea, no quiere decir que lo bloquea al 100% al receptor, sino que tiene un anexo que hace contacto con el receptor y hace un trabajo agonista.
¿Se dan cuenta? Hace doble papel, de doble filo. ¿Está bien? Es bloqueante y a la vez es agonista. A eso se le llama bloqueantes beta con actividad simpática. Entonces, eso también es muy importante para los médicos determinar quiénes son, porque ellos pueden mejorar la recuperación de corazones que han estado con insuficiencia, ¿no? Para que el receptor no se vea bloqueado todo el tiempo, sino que le pongan a trabajar muy suavecito para que esto se reactive. Bueno, vamos empezando en todo caso. Ya les mostré los cuadros, el cuadro resumen, ya vieron que son muchos grupos, ¿no? ¿Parece difícil el asunto o no? No, ¿no? Si ustedes lo ven desde este punto de vista con los cuadros, yo creo que lo único complicado sería aprender los nombres, pero si bien los nombres son parecidos, ¿sí? Si hablamos de IECAS, todos tienen un sufijo PRI. Si son dihidropiridinas, todos terminan en, dice, nicardipina, nimodipina, nifedipina, amlodipina. Puede ser nipina o dipino, no hay problema, ¿ya? Y después, el ditilacén y verapamilo son los únicos del grupo paralelo. Y después vienen los antagonistas de los receptores de angiotensina. Ahí tienen los sartán, valsartán, candesartán, olmesartán, etc. Pues tienen nombres parecidos, ¿sí? Lo único que diferencian ahí es su potencia, ¿sí? Ellos se diferencian entre, ellos van apareciendo secuencialmente en el tiempo nuevas moléculas porque van a tener mayor eficacia y menores efectos adversos. Eso es lo que se pretende cuando aparecen nuevas moléculas, ¿no? O que tengan una bioequivalencia. A menos dosis, igual efecto que el otro, ¿sí? Entonces eso es lo que vimos con los corticoides. ¿Se dieron cuenta? La vez pasada vimos las equivalencias de los corticoides. Entonces la ciclesonida tenía la menor concentración, pero igual potencia que el corticoide betametasona, por ejemplo. Entonces tienen ahí una comparación. Menos dosis, igual efecto. Entonces ahí vamos teniendo mejores moléculas para este caso. Vamos a analizar uno por uno el asunto. Ya acabamos de ver, por ejemplo, el cuadrito que vimos acá. Este mecanismo inicial nos hace suponer que cuando utilizamos, por ejemplo, beta bloqueantes, lo único que vamos a hacer es poner el bloqueante aquí y el agonista ya no va a poder activar esto. Pero aparte de tener beta bloqueantes, habíamos tenido antagonistas alfa 1 y agonistas alfa 2. Y eso lo vamos a esquematizar aparte para poderlo entender, ¿ya? Voy a poner esto de lleno para que lo puedan visualizar. Todo lo que acabamos de ver, jóvenes, toda la lista, el cuadro completo, lo van a ver distribuido acá ustedes, ¿sí? ¿Cómo es esto? La actividad simpática puede, por ejemplo, estimular glándula suprarrenal, producción de noradrenalina. Entonces, a este nivel yo puedo suponer que también puedo utilizar beta bloqueantes, ¿ya? Para disminuir la liberación o síntesis de noradrenalina. Lo primero que hemos visto también, en este caso, si reconocemos este órgano, ¿qué producía? Bueno, también produce renina, estamos bien, ¿sí? Produce aldosterona. Bueno, miren, la verdad es que la aldosterona actúa sobre el riñón. ¿Para qué? ¿Qué hace la aldosterona básicamente? Ahorrador de potasio. ¿Ahorrador de potasio?
retiene, le gusta guardar el sodio, no puede perder sodio. La aldosterona es diríamos, el guardaespaldas del sodio, no deja que se pierda sodio. Entonces, lo que hemos visto, que la aldosterona, a través de su mecanismo a nivel nuclear, lo que hace es generar proteínas que se convertían en canales de sodio. ¿Ya? Entonces, hay que recordar eso. Entonces, lo primero que estamos visualizando es esta aldosterona, que puede, ¿sí? Ante la excreción de sodio, puede bloquear. Entonces, pero ojo, la aldosterona, cuando retiene mucho sodio, nosotros habíamos dicho que debemos inhibirlo, antagonizarlo a través de la espironolactona. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. Dice, si hay excreción si nosotros vamos viendo el diurético, lo que favorece es la excreción de sodio. ¿Por qué? Porque nosotros, al excretar sodio, perdemos agua también, ¿sí? Y con eso vamos a disminuir también el volumen sanguíneo, porque si no, el volumen sanguíneo puede darle más trabajo al corazón. A más volumen de sangre, más trabajo al corazón, ¿sí o no? Entonces, cuando hay hipertensión, ese volumen sanguíneo es el que genera todo el drama, ¿sí? A más volumen sanguíneo, más presión arterial. Por eso es que se usan los diuréticos, ¿sí? Para disminuir el volumen sanguíneo y por tanto disminuir también el gasto cardíaco, porque el consumo de oxígeno va relacionado al gasto cardíaco, el corazón trabaja más. Bien, entonces, a nivel cardíaco, acabamos de ver, podemos utilizar también beta bloqueantes. Acabamos de ver el esquema, utilizamos beta bloqueantes. A nivel central, acá, nosotros vamos a utilizar, para que no ocurra esta influencia hacia acá, podemos también trabajar a nivel central sustancias que actúen directamente sobre las neuronas, ¿ya? Para disminuir, por ejemplo, la síntesis y secreción de noradrenalina, porque termina convirtiéndose en adrenalina. Eso es lo que se previene. Bueno, veamos. Entonces, 1, 2, ¿dónde más viven los bloqueantes? Allá, 3. Puedo utilizar acá alfa bloqueantes, que es distinto a beta bloqueantes. ¿Está bien? Tanto en el riñón como en el corazón, efectivamente yo puedo utilizar beta bloqueantes. Ya, primer punto. Segundo, a nivel de vasos sanguíneos, yo puedo utilizar alfa bloqueantes. ¿Está bien? Eso lo vamos a analizar despacio. Vasodilatadores, porque van a ser antagonistas o bloqueantes de los canales de calcio. ¿Está bien? Porque el calcio, visto que es un elemento que va a participar mucho en la contracción, por tanto hay que bloquear su canal para que no ingrese y tampoco se mueva desde el retículo sarcoplásmico. Ahora, yo puedo utilizar, por ejemplo, a nivel de vasos también, algunos autacoides endoteliales. Tenemos el óxido nítrico y la endotelina 1. ¿Qué tienen ellos en común? Que los dos se sintetizan dentro del vaso sanguíneo. Al sintetizarse ambos, tienen una función antagónica. Él hace vasodilatación y él hace vasoconstricción. ¿Sí? Vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, el tratamiento, los fármacos están orientados a mejorar la actividad del óxido nítrico y a bloquearle al otro, porque este genera vasoconstricción. Entonces, eso es lo que vamos a también a añadir al grupo, a la lista que tenemos ahora. Hay que añadirle los antagonistas de la endotelina, que no está. Por tanto, si nosotros tenemos estrechamiento de los vasos, hay resistencia periférica, sumado al gasto cardíaco, presión arterial elevada. ¿Bien? Esta presión arterial, obviamente, también afecta al riñón. El riñón produce renina, sale la renina. Listo. ¿Qué tiene que ver la renina? Pues el angiotensinógeno que sale del hígado, se produce en el hígado,
recibe la acción de la renina y se convierte en angiotensina 1. Y la ECA lo convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como han visto ahorita hace poco, va a actuar, miren, acá está la angiotensina actuando y pueda generar vasoconstricción. Entonces, ahí es cuando vamos a utilizar antagonismo a la angiotensina con losartán, que es el elemento más representativo, ¿ya? Entonces, tanto a nivel sináptico y a nivel de vaso, o sea, tenemos que actuar en todos los casos de que la angiotensina pueda actuar sobre sus receptores. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos el punto central, ¿sí? Resistencia por gasto cardíaco igual presión arterial elevada. En todo caso, la presión elevada se va a sentir acá, a nivel renal. El riñón capta las variaciones de presión y por tanto puede ser que disminuya la angiotensina 2. Eso es una buena opción. Bien, ante la elevación de presión arterial, menos renina, ¿ya? Ahora, normalmente el sistema o la cascada del sistema renina-angiotensina viene de acá. La renina se sintetiza en el riñón, se libera y normalmente su trabajo es convertir este angiotensinógeno inactivo en angiotensina 1. Pero la 1 no tiene trabajo conocido. Necesita convertirse en angiotensina 2. Esta sí tiene afinidad sobre los receptores, ¿sí? Entonces, esta angiotensina 2 es la que va a hacer todo el trabajo en realidad. Y para eso necesitamos una ECA, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en todo este trayecto del sistema angiotensina tenemos opciones. ¿Podemos inhibir a la renina? Ya se puede. O sea, empezando nomás esta cascada ya podemos inhibir a la renina. ¿Podemos inhibir a la ECA? Sí. Segundo paso. Y como tercer paso, yo puedo antagonizar al receptor de la angiotensina 2, receptor AT1. Ahora en otro esquema les voy a mostrar cómo es que la angiotensina actúa. Tiene dos tipos de receptores. Vamos a anotarlo, ¿sí? Dice, la angiotensina tiene receptor AT1 y AT2. Cuando actúa sobre AT1, hace vasoconstricción, ¿sí? Y cuando actúa sobre AT2, hace vasodilatación. ¿Qué les parece? O sea que la angiotensina en este momento está manteniendo la presión arterial en equilibrio. Porque por un lado va contrayendo y va dilatando. Ella misma hace un doble trabajo. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo la endotelina, la endotelina 1, dice, tiene su receptor, el receptor ETA, el receptor ETB. ¿Qué es lo que va a hacer sobre este receptor? Vasoconstricción. ¿Y sobre este qué habrá? Vasodilatación. Fíjense, estas sustancias también tienen una función reguladora sobre nosotros. El problema es que cuando sube la presión, no nos queda otra que tratar de bloquear estos dos pasos, porque hay vasoconstricción. Todo lo que signifique vasoconstricción hay que anularlo. Por tanto, a este receptor lo vamos a antagonizar. Ahí está. Receptor AT1, entonces acá viene losartán, ¿sí? Y todos los demás del grupo. Y esto también debo bloquear ETA. Excelente. Entonces ahora lo vamos a visualizar. ¿Cómo es este asunto? ¿Ya? Para que se den cuenta que fisiológicamente ellos trabajan. En este momento los dos están trabajando en nuestro cuerpo. Están regulando nuestra presión bajo estos dos tipos de trabajo.
Solamente en el caso de hipertensión es cuando necesitamos bloquear. O de repente mejorar las segundas actividades, ¿no? Mejorar la actividad vasodilatadora que todavía no se da. Lo único que se está haciendo es disminuir el primer punto, las vasoconstricciones. Pero puede buscarse fármacos que mejoren esto o no. Que propicien más vasodilatación sería otra opción, ¿sí? Mientras estoy bloqueando estos dos casos, hay otros fármacos que pueden estar evaluándose para que actúen sobre AT2, ser selectivos sobre AT2 para que hagan vasodilatación directamente, ¿sí? Entonces ese trabajo puede hacerse o investigarse. Puede ser un buen trabajo de investigación o no, ¿sí? Investiguen si se está dando eso, si se está buscando fármacos que sean agonistas AT2. Ya no antagonistas, serían agonistas AT2 o agonistas ETB. ¿Para qué? Para que produzcan vasodilatación, porque eso es lo que se quiere en hipertensión, vasodilatación. ¿Bien? Volvamos entonces al esquema inicial. ¿Por qué creen ustedes que las personas hacen hipertensión? ¿Qué es lo que, qué factores hay para hacer hipertensión? Al inicio les dije, la alimentación, los hábitos higiénico-dietéticos que por años se va arrastrando y puede ser un factor determinante, pero hay muchos otros factores adentro. ¿Cuáles serían? el estrés, ¿Qué otras cosas puede hacer que un paciente tenga hipertensión? La preocupación, El estrés. ¿Sí? ¿Qué más? El exceso de sal en los alimentos. Exceso de sal. O sea, retención de... Todo esto que ven acá ustedes son lo que hace que nuestra presión arterial esté bien regulada. Mecanismos que regulan la presión. Todos estos nervios que actúan rápidamente, sistemas de regulación de acción intermedia y tenemos mecanismos a largo plazo. O sea, estos hacen rapidísimo, estos van regulando la presión pero en segundos. A eso llamamos vasoreceptores, los que decían. Normalmente una emoción fuerte te puede elevar la presión. Ah, pero de pronto ya te calmas y baja la presión. Solito baja. ¿Por qué? Porque estos están actuando. ¿Bien? Tenemos quimioreceptores, respuesta isquémica, receptores de baja presión. Y bueno, tenemos incluso las ondas respiratorias. Vasoconstricción del sistema renina-angiotensina. Ahí está. Relajación de los vasos inducidos por estrés. Movimiento de los líquidos a través de las paredes de los capilares. Eso también. El líquido de la sangre en algún momento sale y después puede volver a la circulación. Entonces, eso, si sale de los vasos y no regresa, eso se llama edema, acumulación de agua en el cuerpo. Bueno, vasoconstrictor, noradrenalina, sí, adrenalina también. Vasoconstrictor, vasopresina, todos ellos van trabajando rápidamente para regular la presión. Pero si tenemos sistemas de acción intermedia o también a largo plazo, estamos hablando del control renal, el trabajo del riñón, sistema renal y líquidos corporales. Hemos visto cómo va guardando, ¿no? Dice, no pierde muchos electrolitos, pero también va regulando la pérdida de líquidos. Sistema renina-angiotensina aldosterona, eso es la clave acá, ¿no? Lo hace a largo plazo, pero está cuidando el cuerpo, va cuidando la presión arterial. Pero miren todo lo que pueda generar la hipertensión, les decía al inicio. Dice, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Cuál es la causa de la hipertensión? No podemos señalar exactamente cuál es. Dice, no se conoce aún, pero los distintos estudios indican que los factores genéticos y ambientales juegan un papel importante de la hipertensión arterial primaria. ¿Qué diferencia hay entre la primaria y secundaria? La primaria es la causa principal, no. La hipertensión primaria es aquella que aparece directamente como enfermedad única.
Y la secundaria es cuando la hipertensión aparece después de otra enfermedad. ¿Sí? Le dio diabetes y como consecuencia hace hipertensión. A eso se llama hipertensión secundaria, que aparece después de otra enfermedad. Pero si la hipertensión es primaria, es que le aparece de pronto, directamente la enfermedad sin haber tenido otra enfermedad. antecedente, ¿no? Entonces, pueden haber factores genéticos, pueden haber factores alimentarios, ambientales, psicosociales, síndrome de estrés, desbalance, GMP, AMP. Este es el que nosotros nos fundamenta todos los procesos que hemos visto, ¿sí? El AMP aparece cuando activamos receptores adrenérgicos y el GMP aparece cuando el óxido nítrico se echa a trabajar. Entonces, ahí si hay un desbalance entre estos dos segundos mensajeros, ahí viene la hipertensión. El sistema renina-angiotensina, si se altera, igual. Las prostaglandinas, igual. Sistema calicreína, igual. Metabolismo de glúcidos. Las endotelinas. Y el último, ¿qué se llama? Ese es el gran dilema. Todo se suma. ¿Bien? Todos los factores, no solamente es uno, son 2, 3, 4, 5 que pueden desembocar, como dicen, desbordar la enfermedad. Entonces, no estamos libres. ¿Cuántos de esos factores estamos sumando? Empezando por el último, ¿no? Muchos tenemos sobrepeso, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos están en su peso ideal? Tarea. ¿Qué deben saber? Como base, ¿saben cuánto de presión arterial tienen? ¿Cómo van a saber si tienen hipertensión entonces, si no tienen el basal? Entonces, la primera tarea es saber su presión arterial. Y de pronto, su nivel de glucosa. ¿Sí? Tienen que tener sus valores de presión, de glucosa, para saber si va a haber cambios o no. Si no, no tenemos un punto de referencia. ¿Cómo saber? Estoy haciendo hipertensión, pero ¿cuánto tenía antes? No sé. Entonces, ¿cómo va a ser hipertensión? Si no sé. Tengo hiperglicemia, pero ¿cómo? Si antes, ¿cuánto tenías? Tenemos que tener valores basales para tener alguna comparación. Entonces, chicos, si estamos haciendo sedentarismo, entonces eso es el origen. Sumado. Bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas abren o complican las enfermedades. ¿Sí? Así que no es nada gracioso, ni dice, no, ya esto es tradición. ¿No? Arrumarse cajas de cerveza